Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy vamos a iniciar el tema del paso número 4, que tiene que ver con punto de equilibrio, apalancamiento operativo, apalancamiento financiero. Y previamente vamos a mirar el teorema de Modigliani-Miller. Voy a compartir unas diapositivas con ustedes y ya... Entonces, cuando la visualicen, por favor, me confirman. Listo. Buenos días, mis ladies. ¿Cómo me le va? Entonces tiene problema con el micrófono. Bueno, entonces, como les había mencionado, vamos a ver el teorema Modigliani-Miller, el punto de equilibrio, apalancamiento operativo y financiero. Entonces, recuerden que estructura de capital, ¿sí? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Yo, profe, buenos días, mi lady. Buenos días, mi ladies. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Ya lo Ok, perfecto. Gracias. Bueno, recuerden entonces que la estructura de capital, digamos, este concepto de estructura de capital, obviamente se había manejado hacía muchísimos siglos antes. Sin embargo, Modigliani y Miller fueron quienes los primeros en hacer dos proposiciones acerca de el efecto que podría tener el financiarse con deuda o con capital, y eso cómo podría afectar el valor de la empresa, ¿cierto? Pero bueno, primero entonces vamos a recordar estos conceptos. El verdadero costo de capital depende del uso que se hace del capital. El costo de capital se calcula como una mezcla del costo de la deuda, que obviamente tiene un costo que se traduce en una tasa de interés. Por ejemplo, el que las empresas piden cuando piden prestado a una entidad financiera, obviamente se le cobra una tasa de interés, ¿cierto? Y el costo de capital propio es la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas, socios o dueños de la empresa respecto a ese capital ordinario de la empresa que ellos están aportando, ¿cierto? La combinación del financiamiento a través de deuda y de capital, como dije anteriormente, se conoce como estructura de capital de una empresa. La estructura de capital no es solamente deuda o capital, porque hay muchos tipos de deuda y por lo menos dos tipos de capital. Entre esos dos tipos de capital está el ordinario y el preferente. Y también hay híbridos como los bonos convertibles en acciones. Eso pues lo vamos a ver más adelante. En la búsqueda de la estructura de capital óptima, ¿cierto? O sea, esa combinación óptima entre deuda y capital que obviamente logre maximizar el valor de la empresa o que genere valor agregado a la empresa, ¿cierto? Que una empresa debe mantener para maximizar su valor. Modigliani y Miller, que fueron economistas, bueno, no estoy seguro si todavía están vivos. Bueno, ellos son economistas norteamericanos ganadores del Premio Nobel en Economía. Buscaron responder esta interrogante a través de la formulación de dos proposiciones, pero suponiendo en ambos casos, en ambas proposiciones, no, perdón, suponiendo en la primera proposición que no hay pago de impuestos y tanto en la primera como en la segunda proposición que no hay costos de transacción y que los particulares y empresas pueden pedir prestado a la misma tasa de interés. ¿Okay? Modigliani, ese es su apellido, su nombre es Franco Modigliani y el nombre de Miller es Merton Miller. ¿Okay? Muchas veces en los textos se les nombra como el estructura de capital de MM, ¿cierto? Pues por lo que sus dos apellidos empiezan por M, pero son Franco Modigliani y Merton Miller. ¿Okay? Ambos economistas. Bueno, ahora veamos la primera proposición. En la primera proposición de Modigliani y Miller, ellos demostraron que el valor de una empresa desapalancada, ¿qué quiere decir? Que solamente está utilizando para financiarse el capital propio de la empresa, ¿sí? Ahí le pongo entre paréntesis BU porque es Value Unleveraged,
¿sí? Unleveraged, obviamente es un término en inglés, pero quiere decir desapalancada, ¿cierto? El valor desapalancado. Entonces, ese valor desapalancado de la empresa es igual al valor de una empresa apalancada. Esa es la proposición que ellos hacen. Y ahorita más adelante yo les voy a preguntar acerca de esa afirmación y si ustedes están a favor o en contra. Entiéndase que la primera, o sea, la empresa desapalancada, ¿sí? Es una empresa que no tiene deuda en su estructura de capital, ¿cierto? Solamente se está financiando con equity, por eso lo coloco ahí entre paréntesis, BU igual a E, ¿sí? Value and Leverage igual a equity o patrimonio, ¿cierto? Con eso es que se está financiando. En tanto que una empresa apalancada, o bueno, no le puse ahí el símbolo, pero sería entonces BL, ¿sí? Value Leverage, leverage es apalancada, sí presenta deuda dentro de su balance, ¿sí? Por lo general, estas empresas apalancadas también tienen patrimonio, o sea, tienen una combinación entre deuda que han obtenido de, por ejemplo, las entidades financieras, entidades bancarias, y obviamente el capital inicial que, como ustedes saben, es un requisito para crear una empresa. Entonces, siempre va a haber una parte de los dueños, que sería el equity, ¿sí? De los socios, creadores de la empresa o inversionistas, y una parte de deuda, o sea que el extra es la deuda, ¿cierto? El valor de la empresa no está circunscrito solo al valor de las acciones de la empresa, sino que esta incluye también la deuda contraída, ¿sí? En consecuencia, ojo, la política de dividendos, vamos a suponer que es una empresa grande que emitió acciones, ¿cierto? Entonces está pagando unos dividendos, supongamos que en forma anual, ¿cierto? Que también puede ser semestral. La política de dividendos no importa en mercados perfectos de capital, ¿sí? Esa es la afirmación que ellos hacen. Dicen que las decisiones de financiamiento no importa, perdón, en las decisiones de financiamiento no importa en los mercados perfectos. O sea, suponiendo que hubiese un mercado perfecto, esa política, ellos afirman que esa política de dividendos no va a afectar el valor de las empresas, ¿okay? En esos mercados perfectos de capital. Y por tanto, en resumen, la proposición 1 afirma que una empresa no puede cambiar el valor total de sus títulos, o sea, digamos, de sus acciones, simplemente dividiendo sus flujos de efectivo en diversas corrientes o en diferentes fuentes, porque el valor de la empresa está determinado es por sus activos reales, no por los títulos que emite, o sea, no por esas acciones que emite. ¿Okay? Entonces, la estructura de capital no importa, esa es la aseveración más grande, la estructura de capital no importa, ¿sí? O no tiene trascendencia, mientras las decisiones de inversión de la empresa se consideren como dadas. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinión tienen acerca de esta primera proposición de Modigliani y Miller? ¿No? Bueno, ahorita entonces seguimos. Miren, aquí hay una explicación, una imagen que nos describe muy bien esta primera proposición de Modigliani y Miller. Tenemos dos tajadas de pizza. La tajada de la izquierda, como dice allí, es una empresa desapalancada. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se está financiando con el capital propio de sus dueños o accionistas. En cambio, la tajada de la derecha, vemos allí unas líneas que están separándolo y que está mostrando, pues que ese valor de esa empresa, que podemos representarlo como esa porción de pizza, pues tiene recursos provenientes de deuda, o sea, de terceros, también de capital propio de los accionistas o dueños, y también emitió bonos convertibles en acciones, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, son inicialmente bonos y luego pueden ser a discreción de los tenedores de las acciones o también de la misma empresa, el que se conviertan en acciones, que esos bonos se conviertan luego en acciones, que sería una empresa apalancada, ¿cierto? Que tiene, como dijimos anteriormente, la apalancada tiene una combinación entre deuda y capital de los socios. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que de todos modos siguen siendo las mismas pizzas. El que se esté financiando una parte con deuda, una con capital o que emita bonos convertibles en acciones, de todos modos el valor de la empresa sigue siendo el mismo. Obviamente estamos suponiendo un mundo sin pago de impuestos, ¿ok?
Esa es la afirmación de Modigliani Miller, la primera proposición. Ahora, en la segunda proposición se afirma que ante la presencia de deuda, ¿cierto? O sea, que la empresa se financiara, además de capital, también pidiera recursos prestados a terceros, el ROE, o sea, el rendimiento sobre el patrimonio de los accionistas, se incrementa de manera proporcional al apalancamiento en el que incurre la empresa, ¿sí? O sea que ese rendimiento va a aumentar, ¿cierto? El rendimiento de la empresa. Y uno diría, ¿por qué motivo? ¿Ustedes se acuerdan el beneficio, esta parte acá que dice, espera un momento. ¿Ustedes se acuerdan el beneficio de la deuda? Uno de los grandes beneficios, y es que los gastos de intereses están exentos del pago de impuesto a la renta. Ese motivo es el que beneficia o el que llama la atención a los socios y dueños de la empresa a endeudarse. ¿Ok? Bueno, vemos allí entonces la fórmula de RK, ¿cierto? RK igual a RKU más D sobre K, que es deuda sobre capital, y eso multiplicado por RKU menos RD. ¿Sí? Esa fórmula, ¿quién se acuerda a qué corresponde o a qué se asemeja? Porque pues es similar, pero no es lo mismo. Se parece a la del cálculo del WACC, ¿cierto? Bueno, es que es el mismo principio. Entonces, ¿qué dice ese rendimiento del capital o rendimiento exigido al capital? ¿Sí? Lo podemos traducir como RK, o sea, la tasa de rendimiento requerida por los accionistas de la empresa, que lo podemos asimilar a un ROE, ¿cierto? Va a ser igual al costo de capital o también promedio ponderado de capital WACC de la empresa no apalancada. Por eso le colocamos una U, porque es de la empresa sin deuda, solamente con patrimonio o capital, ¿sí? Ese rendimiento, perdón, ese costo del capital de la empresa desapalancada o en leverage, más la proporción entre deuda y capital, esa razón entre deuda y capital de la empresa, multiplicado por esa diferencia, ese diferencial entre el rendimiento de la empresa desapalancada y, bueno, podemos decirle rendimiento más bien costo. El costo de la empresa desapalancada menos el costo de la empresa apalancada, o sea, con costo de deuda. ¿Okay? Ahora vamos a interpretar un poco más profundo, con una mayor profundización, esta fórmula y esta proposición. Un mayor ratio, mayor relación deuda sobre acciones, ¿sí? O deuda sobre patrimonio, conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, o sea, sobre las acciones. ¿Por qué? Porque mientras más apalancada, o sea, endeudada, esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtendrán, ¿sí? O sea, medido como un ROE. Ahorita más adelante le explico eso por qué sucede. Como ya se mencionó, intuitivamente eso tiene sentido, puesto que primero, a mayor apalancamiento, hay un mayor riesgo, ¿sí? Y por lo tanto, mayor será la rentabilidad exigida por los accionistas, ¿cierto? Y uno dirá, bueno, ¿y por qué una empresa apalancada tiene mayor riesgo? Por una sencilla razón. Digamos que una empresa emite bonos, que es un tipo de deuda, ¿cierto? O sea, la empresa se compromete a pagar a los tenedores de los bonos una determinada cantidad de recursos, tanto en forma, supongamos que es un bono que paga cupones cada año, entonces a pagar en forma anual los cupones y obviamente al final un valor nominal, ¿sí? En la fecha de maduración. Entonces, si la empresa eh, llega a incumplir en el pago de los cupones o si por algún motivo también llega a incumplir en el pago del valor nominal de esos bonos, pues entonces va a, va a tener algún tipo de sanción por parte de la entidad de regulación que protege obviamente a los inversionistas y eso va a dañar su reputación, muy posiblemente, bueno, obviamente si está emitiendo bonos, pues entonces muy seguramente esos bonos van a cambiarle su calificación, se va a ir para la baja,
bueno, mejor dicho, va a entrar en serios problemas financieros con el incumplimiento en alguna de estas obligaciones por parte de terceros. Además, como es una obligación, digamos, es un compromiso de la empresa, si se llegase a quebrar la empresa que emitió esos bonos, los tenedores de los bonos serían los primeros en recibir su pago, pues por la cuestión, pues digamos, de legislación, que es un compromiso que la empresa ha incumplido y por tanto, si se llega a quebrar, pues obviamente con el valor que lo compre otra empresa o con lo que se remate, bueno, no sé la decisión que se haya tomado, pues entonces con esos recursos se va a pagar los cupones y valor nominal a los tenedores de esos bonos en primera instancia. ¿Okay? Bueno, en segundo lugar, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, ¿sí? Pero proporcionalmente recibe más de la rentabilidad que arroja la empresa. ¿Ok? ¿Sí está claro ese segundo aspecto? Y ojo con lo siguiente, el, el que una empresa se financie con deuda no es algo malo, es algo muy bueno. Lo que pasa es que la empresa tiene que saber hasta qué nivel, ¿sí? De todo su financiamiento lo está obteniendo de terceros y obviamente el complemento sería lo que están aportando los socios o accionistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si una empresa se endeuda demasiado, ¿qué ocurre? Pues cuando va a mostrar sus indicadores al público, pues ellos obviamente se van a dar cuenta de que hay en los indicadores de solvencia, se van a dar cuenta de que hay un nivel excesivo de deuda y un nivel excesivo de deuda, ¿qué es lo que, o sea, puede incluso que la empresa siempre continúe pagando a tiempo sus deudas, sus intereses, su capital que le hayan prestado, eso puede suceder, pero también puede suceder que ocurra algún tipo de evento inesperado y resulta que la empresa, ¿sí? no pueda cumplir con su pago, ¿cierto? Y entonces la empresa se queda ilíquida, como está sobreendeudado, pues las instituciones financieras no le van a prestar más dinero y prácticamente va a tener que llegar a un acuerdo con sus proveedores y presentarse en quiebra, ¿no? Eso es el peligro. Bueno, entonces, el apalancamiento, o sea, el financiarse una parte con deuda, lleva a que el accionista financie o, digamos, lo motiva a que financie una cantidad menor de los activos del negocio con sus recursos propios. ¿Sí? Lo está haciendo es con recursos de terceros, ¿cierto? Y al hacer eso, pues entonces digamos que los accionistas, los dueños de la empresa, van a observar dentro de sus estados financieros que el nivel de endeudamiento está bastante elevado, ellos estarían corriendo un mayor riesgo, entonces ellos van a exigirle, ¿sí? a, al gerente financiero de la empresa que en compensación a ese mayor riesgo que están asumiendo, que les consiga o que les genere un rendimiento mayor a ese, por ejemplo, esa tasa de interés que le están cobrando, o digamos el costo de la deuda, esa tasa de interés que le están cobrando las entidades financieras por esos recursos que le han facilitado, ¿cierto? Entonces, digamos que la empresa estaría recibiendo una mayor rentabilidad, ¿cierto? Que lo que realmente la empresa con sus recursos propios podría estar generando, ¿cierto? Eso lo que hace es como sí, facilitar o mostrar el que tiene una mayor, porque lo va a mostrar que su operación es más eficiente, que está generando incluso, debido a que se reducen los gastos de impuestos, entonces la utilidad va a ser mayor. Eso tiene todas esas ventajas, pero en algún momento, como dije anteriormente, si llega a ocurrir algún evento inesperado, se reducen las ventas con respecto a lo que se tenía pronosticado, etcétera, etcétera, o como en este momento de la pandemia, pues eso enseguida
afecta las ventas, puede entonces, afecta obviamente los ingresos y como está sobreendeudado, pues las entidades financieras no le van a ayudar y eso es prácticamente entrar en un estado de crisis, ¿cierto? Bueno, en un mundo sin impuestos, que ya dijimos que está en ambas proposiciones, sea cual sea el nivel de apalancamiento de la empresa, ¿sí? de deuda, el WACC siempre será el mismo, el costo promedio ponderado de capital, y equivalente a la tasa de rentabilidad de una empresa no apalancada, ¿cierto? O sea, una empresa unleveraged, ¿cierto? Bueno. Ahora veamos el otro mundo, que es el de con pago de impuestos. En un mundo con pago de impuestos, en una empresa con deuda o apalancada, ¿sí? Que sería esa vez de value L es leverage, o sea, apalancada, vale más que una sin deuda o desapalancada. Este sí tiene más lógica y se aplica más a nuestro entorno actual. La razón es simple, la existencia de escudos fiscales por la inclusión de los gastos financieros dentro del estado de resultados hace que la empresa pague menos impuestos y por lo tanto queda proporcionalmente más del flujo de caja, o sea, más valor de la empresa para ser repartido entre accionistas, ¿cierto? Entonces esto sí es lo que yo les mencioné hace poco. O sea, el beneficio de endeudarse aquí sí se hace explícito porque efectivamente pagaría la empresa menos, puesto que los gastos generados por esos préstamos, ¿sí? Los gastos de intereses, pues están exentos del pago de impuesto a la renta. ¿Okay? A mayor endeudamiento, el costo de la deuda o costo promedio ponderado de capital se reduce vía ahorros fiscales. Esta reducción del costo de capital aumentará el valor de la empresa porque reducirá el denominador de la ecuación de su valoración mediante el descuento de sus flujos de caja futuros, donde la tasa de descuento será ese costo de capital. ¿Okay? Pero también aumenta su riesgo si se llegase a aumentar el valor de los pagos a asumir. El denominador de la ecuación de su valoración. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos, aquí tenemos la proposición número 1, como dijimos anteriormente, el valor de una empresa desapalancada o unleveraged es igual al de una empresa apalancada, ¿cierto? Obviamente en un mundo sin pago de impuestos. Pero la fórmula en un mundo con pago de impuestos es diferente. ¿Okay? Entonces, ese rendimiento exigido al capital, ¿cierto? Que, como dijimos anteriormente, utiliza la fórmula similar a la del WACC, ¿cierto? Entonces dice, el rendimiento exigido al capital o el equity va a ser igual a RO, que es la tasa de rendimiento requerida sobre el capital propio o las acciones de la empresa, ¿cierto? O sea, ese rendimiento o costo de capital que se produciría, que se generaría solamente financiándose con los recursos propios de la empresa, más la proporción entre deuda y capital, que es D sobre K, multiplicado por la diferencia entre ese rendimiento que dije anteriormente, el rendimiento requerido sobre el capital propio o de las acciones, menos el rendimiento sobre, o el costo, perdón, sobre la deuda, ¿cierto? O WACC, multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto, pues eso va a ser entonces el extra o digamos el beneficio que va a representar el que una empresa con digamos, financiada con deuda o una empresa apalancada tenga un mayor o genere una mayor rentabilidad que una empresa que no esté endeudada o que no esté apalancada en un mundo con pago de impuestos. ¿Okay? Bueno, ahora veamos la política de dividendos. Afirmamos que la política de dividendos tiene importancia nula, o sea, no tiene importancia en los mercados perfectos de capital. Vamos, digamos, a cuestionar la afirmación de Modigliani y Miller. En su clásico artículo de 1961, Modigliani y Miller argumentaron su posición de la siguiente manera.
Ellos decían, suponga que su empresa ha establecido su programa de inversiones. Usted ha determinado cuánto de ese programa se puede financiar con endeudamiento y planea obtener los fondos restantes que se requieren de las utilidades retenidas. Cualquier excedente efectivo se pagará como dividendo. ¿Sí? Eso es el mundo que ellos están planteando. Ahora piensen lo que sucede si usted desea incrementar el pago total elevando el dividendo, ¿sí? O sea, el valor total, ¿cierto? Entonces lo tendrá que hacer elevando el dividendo, el pago de dividendos, sin modificar las políticas de inversiones y de endeudamiento. Ese dinero extra debe venir o provenir de alguna parte. Si la empresa fija su endeudamiento, si establece cuál es su endeudamiento, pues la única forma en que la empresa podría financiar ese dividendo extra sería imprimiendo más acciones, ¿sí? O sea, vendiendo acciones o emitiendo acciones, ¿cierto? Los nuevos accionistas van a pagarlas solo si usted les puede ofrecer acciones que valgan tanto como lo que cuestan, ¿sí? Pero ¿cómo puede la empresa hacer esto cuando sus activos, sus utilidades, sus oportunidades de inversión y en consecuencia su valor de mercado permanece sin cambios? ¿Sí? ¿Qué opciones hay? Entonces, la respuesta es que debe haber una transferencia de valor de los viejos a los nuevos accionistas. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con la imagen que vemos allí a mano derecha. Los nuevos accionistas, ¿sí? Veamos de una vez la imagen. Aquí tenemos el mundo donde hay un número total de acciones, ¿cierto? Antes del pago del dividendo y un número total de acciones después del pago de dividendos. Esto de antes del pago de dividendo o antes del dividendo significa digamos, tenedores viejos de las acciones y estos son los nuevos tenedores de las acciones. Entonces, los nuevos accionistas, o sea, estos, reciben las acciones recién impresas cada una de un valor menor al que tenía antes, ¿cierto? Que se enunciará em, en el cambio de dividendo, ¿sí? Y ojo con lo siguiente. Digamos que una empresa, ¿por qué valen, digamos, por qué se puede pensar el que los tenedores anteriores o antes o me he dicho, los tenedores antes del pago del dividendo tenían un valor y después tienen otro valor que los perjudicó? Porque resulta que, como dijimos que la empresa necesita más capital, pues entonces, ¿qué va a hacer? Va a emitir, bueno, aquí se supone que va a emitir más acciones. Estas dos acciones son estas dos de color negro, ¿cierto? Entonces, el capital de la empresa que antes estaba, obviamente en términos simplemente de ejemplo, estaba dividido en 4, ahora va a estar dividido en 6, en 6 porciones. Entonces, obviamente, eso hace automáticamente que el precio de cada una de estas acciones, ¿cierto? ¿Qué pase? Pues disminuya el precio de cada una de esas acciones. Y entonces, obviamente, si cuando se va a hacer el pago de dividendo, entonces, ¿qué va a pasar con ese dividendo? ¿Va a ser mayor o va a ser menor si obviamente después del dividendo se generaron o se emitieron más acciones? ¿Qué creen ustedes? Entonces, miren lo que ocurre. Es que está ocurriendo al mismo tiempo. Supongamos que el valor de cada acción era 100, ¿cierto? Y la empresa, como dijimos anteriormente, desea incrementar el pago total, ¿sí? Aumentando el dividendo. Entonces, se va a compensar uno con otro. La empresa va a tener o va a dar la posibilidad de pagar un mayor dividendo, ¿sí? A los tenedores de a los tenedores de esas acciones, pero obviamente al mismo tiempo, al tener para poder pagar ese dividendo extra, también va a tener que obtener recursos emitiendo nuevas acciones. Entonces,
ese doy por acá más dividendo, pero luego el precio de la acción se reduce, entonces se compensa, ¿ok? Se compensa. ¿Y qué ocurre con o quiénes son los perjudicados? Pues los accionistas que por algún motivo no hayan continuado siendo dueños de esas acciones después del pago de dividendos, pues van a sufrir las consecuencias, ¿cierto? Eh, Como ustedes saben, bueno, no sé si ustedes sepan, el precio de una acción antes del pago de un dividendo, por lo regular, tiende a subir, ¿sí? Tiende a subir. ¿Por qué? Porque hay muchos inversionistas, pues, deseosos de conseguir ese dividendo y después de que la empresa paga el dividendo, normalmente el precio de la acción baja, ¿ok? Entonces, y digamos, eso es una explicación de por qué ese fenómeno está ocurriendo, como lo acabamos de ver acá. En cambio, si el tenor de la acción la mantiene durante todo el tiempo, pues entonces no va a salir perdiendo, porque ese dividendo extra que quiso pagar la empresa se va a compensar con esa reducción en el precio, pero luego más adelante es muy posible que como el precio de la acción, el dividendo fue mayor, pues entonces eso va a reflejar a los inversionistas que están mirando el comportamiento de las acciones, es observar de que la empresa está teniendo una buena gestión y que muy posiblemente ellos van a estar ansiosos por comprar, aunque después del pago de dividendos. Más adelante ellos van a estar deseosos de mantener esas acciones por más tiempo, puesto que está viendo reflejado un pago de dividendos incluso un poco mayor a lo que venía antes pagando, y eso los va a motivar a que ellos mismos hagan que el precio de la acción vuelva nuevamente a subir. ¿Ok? Ese es como el esquema de esta política de dividendos, que no va a afectar a los tenedores de las acciones que las mantengan durante todo el tiempo, ¿ok? Pero que sí va a afectar a aquellos tenedores de acciones que las vendan antes del pago de dividendo. Obviamente ellos van a ganar un pequeño margen por lo que el precio de la acción subió, pero luego del pago del dividendo, enseguida, pues el precio de la acción baja, ¿sí? Y esto que acabo de mencionar es la razón de que eso pues ocurra, ¿ok? Bueno, ahora veamos política de pago de dividendos. Nos preguntamos, ¿hace alguna diferencia para los viejos accionistas el hecho de que reciban un pago extra de dividendos más una pérdida de capital que los compense? Eso es posible, ¿sí? No, incluso eso es lo que ocurre. Si fuera la única forma de tomar el dinero en sus manos, pero mientras haya mercados de capital eficientes, pueden captar el dinero vendiendo acciones. Así que los viejos accionistas pueden obtener el dinero convenciendo a los administradores, ¿sí? al Chief Executive, al Chief Financial Officer o al gerente financiero, de que paguen un mayor dividendo, ¿cierto? O que vendan algunas de sus acciones. En cualquier caso, habrá una transferencia de valor de los viejos a los nuevos accionistas. La única diferencia es que en el primer caso esta transferencia es provocada por una dilución, o sea, una separación, ¿cierto? Una reducción del valor de cada una de las acciones de la compañía, y en el segundo caso es causado por una reducción en el número de acciones en poder de los accionistas. ¿Sí? Ambas alternativas se comparan en esta figura número 2. Vemos allí cómo la empresa, por un lado, ¿sí? Entonces entrega unas acciones y recibe a cambio efectivo o recursos, ¿cierto? Para financiarse, obviamente, porque eso el emitir acciones es una fuente de recursos para que la empresa lo invierta en compra de activos fijos, ampliación de maquinaria, cambio de maquinaria o cambio de tecnología, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, vemos allí que hay dos casos. Uno, el que está abajo son viejos accionistas y nuevos accionistas. Los viejos accionistas, como vemos allí, los viejos accionistas van a recibir el dividendo, ¿cierto? Por eso hay empresa de efectivo. Entonces le entrega ese dividendo a los viejos accionistas, ¿cierto? Que son los que lo han tenido durante bastante tiempo, pues la tenencia de esas acciones. Los nuevos accionistas, ¿qué ocurre? Pues dice allí, dividendo financiado con la emisión de acciones, ¿cierto? Entonces ellos van a ser unos nuevos accionistas, pero ellos
habiendo entregado un capital o un efectivo por ese título, ¿cierto? De ser accionistas, entonces están financiando la nueva operación o la nueva, digamos, sí, los proyectos de expansión que seguramente tendrá la empresa, y eso, digamos que no va a influir, esa subida y bajada del precio de la acción no va a perjudicarlos, y al contrario, como mencioné anteriormente, puesto que la empresa va a pagar o pagó un dividendo proporcionalmente mayor a lo que venía pagando antes, va a animar a que nuevos inversionistas pues demanden una mayor cantidad de sus acciones, y a ver ese incremento en la demanda eh, va a hacer que el precio de la acción suba. ¿Ok? Bueno, y eso es en un mundo donde el dividendo está siendo financiado con la emisión de acciones. También puede haber otro, que es el que tenemos aquí a mano derecha, que es cuando no hay una emisión de acciones, es decir, que la empresa, de alguna forma, para poder realizar las actividades, para poder incursionar en nuevos proyectos que le generen mayores ganancias, pues entonces van a tener que como no va a haber un incremento en el dividendo o no dividendo, ¿sí? No va a haber un extra en el pago de dividendo, o incluso puede que la empresa no pague ningún dividendo, ¿cierto? Entonces muy posible entonces la empresa no va a tener que emitir acciones. Y ahí simplemente, pues lo que va a entrar en juego es el intercambio entre acciones y efectivo. Digamos, si la empresa va a querer más recursos, pues entonces en lugar de emitir acciones, va a tener que, si por ejemplo la empresa tenía unas acciones, va a tener que venderlas y con esos recursos poder financiarse. Sería la única forma, si no llegase a emitir acciones, que le permitiera a la empresa financiar pues su operación pues a largo plazo, ¿no? Bueno, eh, como los inversionistas no necesitan dividendos para conseguir dinero, no pagarán precios más altos por las acciones de empresas con altos pagos de dividendos. Por lo tanto, las empresas no deberían preocuparse por su política de dividendos. Pueden dejar que estos fluctúen como consecuencia secundaria de sus decisiones de inversión y financiamiento. ¿Ok? Bueno, es lo mismo que ya yo expliqué hace poco. Argumentos a favor de la relevancia de los dividendos. La aseveración de Modigliani y Miller de que la política de dividendos era irrelevante fue una idea radical cuando se planteó por primera vez. En esa época se pensaba que la política de pagos podía mejorar el valor de la empresa, y por lo tanto esta teoría resultaba relevante. ¿Okay? El argumento clave que apoya la teoría de la relevancia de los dividendos se atribuye a Myron Gordon y John Lindner, quienes afirman que de hecho existe una relación directa entre la política de dividendos de la compañía y su valor de mercado. El argumento es: más vale pájaro en mano que 100 volando. Es fundamental para esta propuesta, ya que sugiere que los inversionistas ven a los dividendos actuales como menos riesgosos que los dividendos futuros o las ganancias de capital, ¿cierto? Gordon y Lindner argumentan que los pagos de dividendos actuales reducen la incertidumbre de los inversionistas y provocan que estos descuenten las ganancias de la compañía a una tasa más baja. Y en igualdad de condiciones dan un valor mayor a las acciones de la empresa. ¿Ok? Eso fue lo que yo expliqué ahorita hace poco. Entonces, debido a que la empresa logró ofrecer un dividendo mayor, ¿sí? Aunque el precio después del pago de dividendos se redujo, muy seguramente digamos, el análisis del inversionista es de que si la empresa ofreció un mayor dividendo, es porque posiblemente tenga unas perspectivas de crecimiento que va a poder cumplir, y por tanto él se va a arriesgar, o digamos se va a tentar por comprar una mayor cantidad de esas acciones, porque como logró ofrecer un mayor pago de dividendos, entonces eso le va a dar cierta confianza, ¿sí? Le va a demostrar o le va a hacer creer al tenedor de esas acciones de que en el corto plazo
pues muy seguramente o pague esa misma proporción de dividendos que pagó anteriormente o incluso que la siga subiendo. Si, por ejemplo, es una empresa que viene mostrando una subida en el pago de sus dividendos, eso es, digamos, lo ideal, sobre todo para las empresas que están en crecimiento, ¿cierto? Y que están posiblemente cercando a ser empresas ya maduras, ¿cierto? Que obviamente ustedes saben, una empresa madura le cuesta un poco más el obtener, o sea, a raíz de ese mercado que ya ha establecido, esa madurez en sus operaciones, pues eso le, digamos, le permite a disminuir el riesgo, ¿cierto? Que obviamente presentan las empresas medianas y pequeñas, digo, que están en proceso de crecimiento, pero pero al mismo tiempo, pues los rendimientos que ellos pueden ofrecer en forma de dividendos, pues no van a ser tan atractivos, ¿cierto? Porque como ustedes saben, el mercado lo que va a remunerar en mayor proporción es el riesgo de mercado que asumen los accionistas o los tenedores de esos títulos de valores. ¿Okay? Eh, Dice allí, por el contrario, si los dividendos se reducen o no se pagan, esa incertidumbre de los inversionistas aumentará, eso elevará el rendimiento requerido, o sea, sus expectativas, y eso hará reducir o eso traerá como consecuencia una reducción en el valor de las acciones, porque no van a verse tan interesados en comprar más de esas acciones o en comprar de esas acciones, sino por el contrario, muy posiblemente si ya tienen, van a verse ya llamados es más bien es a vender esas acciones porque dicen, no, pues una empresa que no está creciendo y que en lugar de ofrecerme más dividendos, es posible que no los ofrezca o que pague menos, pues entonces no va a estar tentado ese tenedor de acciones en mantenerlas, sino más bien de deshacerse de ellas, ¿cierto? Bueno, Modigliani y Miller argumentaban que la teoría del pájaro en mano era una falacia, es lo que él dice, es lo que ellos decían. Decían que los inversionistas que desean un flujo efectivo inmediato de una empresa que no paga dividendos pueden simplemente vender una porción de sus acciones. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que eso sea cierto. Recuerde que el precio de las acciones de una compañía que retiene sus ganancias debe aumentar con el tiempo conforme se incrementa el efectivo dentro de la compañía, ¿cierto? O sea, ese flujo de caja, ¿cierto? Si la empresa está teniendo mayor flujo de caja, lo más normal y lo más razonable es que también aumentara el dividendo, ¿sí? Ese porcentaje de dividendo. De acuerdo con Modigliani y Miller, al vender unas cuantas acciones, ¿cierto? Porque eso es lo que afirma Modigliani y Miller. Ah, no, si una empresa necesita, necesita financiar o necesita más recursos para poder financiar nuevos proyectos, pues lo que tiene que hacer es simplemente agarrar y vender una parte de las acciones, ¿sí? Porque ustedes saben que muchas empresas retienen, ¿sí? Acciones y cuando el precio está alto, pues los venden. O al contrario, cuando están bajas, entonces las recompran, ¿cierto? Eso lo hacen las empresas en el mercado secundario con bastante, eh, casi que en forma diaria, eso lo hacen las grandes empresas con bastante frecuencia, ¿cierto? Pero resulta que eso no es cierto, eso no es tan fácil, eso no es cierto, ¿por qué? Porque es que cuando se compran y se venden acciones, eso involucra unos costos, ¿cierto? Y esos costos entonces van a repercutir sobre la empresa emisora de esas acciones. Entonces, dice allí, de acuerdo con Modigliani y Miller, al vender unas cuantas acciones cada trimestre o cada año, los inversionistas podrían obtener el mismo flujo de efectivo que recibirían si la compañía pagara dividendos en vez de retener ganancias. Es lo que ellos afirman, pero lo que yo les acabé de mencionar es la realidad. Eso no ocurre como ellos lo plantean. Algunos estudios demuestran que los grandes cambios en los dividendos sí afectan el precio de las acciones. Y así es, esa es la realidad. Los incrementos en los dividendos dan como resultado un incremento en el precio de las acciones, mientras que las reducciones en los dividendos dan como resultado una disminución en el precio de las mismas. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Bueno,
Continuamos. Una interpretación de esta evidencia es que no son los dividendos en sí lo que importa, sino su contenido informativo en relación con las ganancias futuras. En otras palabras, los inversionistas interpretan cualquier cambio en los dividendos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?, de los dividendos, como una señal de que la administración espera que las ganancias futuras cambien en la misma dirección, ¿sí? Si aumenta el dividendo, lo más posible, piensan los tenedores de las acciones, es que aumente el precio de la acción, lo cual obviamente sí va a ocurrir, y ellos van a sentirse más confiados y más seguros de que y que es muy posible de que el dividendo incluso aumente si la empresa le va a ir bien y los tenedores de las acciones les están apoyando, pues lo más posible es que continúen en ese proceso de crecimiento y de ofrecimiento de mayores dividendos, ¿ok? Ya sea, correcto, como una señal de que la administración espera que las ganancias futuras cambien en la misma dirección. Los inversionistas ven un incremento en los dividendos como una señal positiva y están dispuestos a pagar más por el precio de las acciones. Por otra parte, consideran la disminución en los dividendos como una señal negativa que los motiva a vender sus acciones, lo que a su vez da como resultado la reducción en el precio de estas. Otro argumento que apoya la idea de que los dividendos pueden afectar el valor de la compañía es la teoría del costo de agencia. Recuerde que los costos de agencia son los costos que surgen debido a la separación entre los propietarios de la compañía y sus directivos, ¿sí? En ocasiones los intereses de los directivos y los propietarios difieren. Eso es la mayoría de las veces. Los directivos quizá deseen retener las ganancias para simplemente incrementar el tamaño de la base de activos de la compañía, ¿sí? Mostrar que pues han aumentado los activos de la compañía. Pero dirigir una empresa más grande implica tener un mayor prestigio y quizá una mayor remuneración, ¿cierto? Que eso es lo que muy posiblemente le llama la atención al Chief Financial Officer, o sea, el gerente financiero de la empresa, que vamos a suponer que está incurriendo en algún tipo de costo de agencia. Entonces, los accionistas están conscientes de las tentaciones que enfrentan los directivos y les preocupa que las ganancias retenidas no se inviertan con inteligencia, sino más bien que se inviertan en aspectos o actividades que benefician en mayor medida a los directivos en lugar de a los tenedores o dueños de la empresa, ¿cierto? Ese es, digamos, la materialización de esos costos de agencia. La teoría del costo de agencia afirma que una compañía que se compromete a pagar dividendos está asegurando a los accionistas que los administradores de la misma no malgastarán su dinero, ¿sí? Obviamente, eso por ejemplo, ¿cómo se ve reflejado? En la forma de remuneración de estos gerentes financieros. Si ellos les pagan un salario básico y sí, les dan una serie de prerrogativas, pues muy posiblemente eso lleve o conlleve a que se generen costos de agencia. En cambio, si por ejemplo es como se escucha muchas veces en las noticias, de que su remuneración se va a basar es, por ejemplo, les van a pagar con acciones, pues entonces muy seguramente ahí van a evitar esos costos de agencia y lo que van a motivar al gerente financiero es a que el precio de las acciones se mantenga alto para que cuando él le paguen con acciones, pues entonces él obtenga una mayor remuneración a que si, por ejemplo, el precio de las acciones estuvieran bajas, ¿cierto? Podría ser una forma de remuneración. O un bono, ¿sí? Un bono que también esté atado a, por ejemplo, el precio de las acciones. Podría ser también otra forma de remuneración, pues, que evitara esos costos de agencia. Ante esta seguridad, los inversionistas, o más bien, ante esta inseguridad, los inversionistas pagarán precios más elevados por compañías que prometan pagos de dividendos regulares. Jensen, 1986, muestra o demuestra cómo el uso de deuda reduce los costos de agencia en la medida en que deja menos caja disponible para que los administradores puedan beneficiarse a sí mismos en contra de los beneficios de la firma, de la empresa. Según este autor, la estructura óptima de capital se alcanza cuando los costos de agencia se igualan a los beneficios de la deuda, ¿sí? Bueno. El estrés financiero, una estructura de capital demasiado riesgosa puede llevar a las empresas a incumplir sus obligaciones, lo cual genera un estado de estrés financiero. Entrar en este estado
de estrés financiero tiene distintos costos asociados que se pueden agrupar en directos e indirectos, costos directos e indirectos. Dentro de los costos directos están los costos asociados a los abogados y demás servicios necesarios para adelantar un proceso de reestructuración o liquidación. Y entre los costos indirectos se encuentra el riesgo reputacional, debido al cual se puede perder clientes y proveedores, y el deterioro en la capacidad de gestión de la empresa, que puede comprometer los resultados futuros de la misma. En este sentido, Graham et al. Y otros autores, en 1988, diferencian el estrés financiero como ex ante y ex post. Identifican al primero como, o sea, el ex ante, como factor determinante de la estructura de capital de la firma. En este contexto, las empresas hacen una comparación ex ante del beneficio de la deuda contra los costos esperados del estrés financiero. ¿Sí? En tal sentido, las empresas con mayor posibilidad de entrar en estado de estrés financiero tendrán un costo esperado mayor y usarán menos deuda, ya que según lo expuesto por Bradley y al. 1984, el nivel de endeudamiento, ojo, el nivel de endeudamiento es inversamente proporcional al costo del estrés financiero. ¿Cierto? Y ustedes recordarán, el estrés financiero es precisamente ese estrés que asumen las empresas de poder quedarse ilíquidas y no poder cumplir con el pago de sus deudas, ¿cierto? De intereses y capital, cuando están muy endeudados. ¿Sí? A medida, ojo con lo siguiente, a medida que aumenta el nivel de deuda o que aumente la insolvencia de una empresa, pues aumenta en esa misma proporción el estrés financiero. ¿Sí? Bueno. Este balance que las empresas hacen entre los costos y beneficios de la deuda para determinar su estructura de capital es lo que se conoce como la teoría del trade-off. ¿Sí? Según esta teoría del trade-off, existe un nivel de endeudamiento óptimo, el cual maximiza el valor de la firma. En este sentido, Beatty et al. 2004 afirman que este nivel de deuda óptimo se da cuando los beneficios de adquirir la deuda, ¿sí? Las ganancias que yo podría conseguir con la deuda, ¿cierto? Y los costos asociados a un posible estado de estrés financiero se balancean o se igualan. ¿Ok? Ahí es que se consigue el óptimo, porque ustedes recordarán que cuando a una ecuación la igualamos a cero, ¿sí? Y aplicamos algún método de optimización, entonces vamos a llegar a un resultado. Obviamente, el valor vamos a optimizar, pues va a ser una variable, ¿no? Una de las variables que hagan parte de esa ecuación. Apalancamiento. El término apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre los rendimientos generados por los accionistas, ¿cierto? Ojo con lo siguiente. Empresa apalancada es que tiene deuda, pero esta acepción de apalancamiento no es el mismo, ¿sí? Es uno ya más técnico que tiene que ver como con la parte contable, ¿sí? Entonces vuelvo y repito. El término apalancamiento, ¿sí? Se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre los rendimientos ganados por los accionistas. Por costos fijos nos referimos a los costos que no aumentan ni disminuyen en respuesta a las ventas de la empresa. Las compañías tienen que pagar esos costos fijos independientemente, como son fijos, independientemente de si las condiciones del negocio son buenas o no. Los costos fijos podrían ser operativos, como aquellos que tienen que ver con la operación, como aquellos en los que se incurre por la adquisición y operación de planta y equipo. También podrían ser financieros, como por ejemplo los costos fijos implícitos en la realización de pagos de deuda, ¿cierto? O sea que hay costos fijos operativos y financieros. Decimos que una empresa con costos fijos elevados tiene un mayor apalancamiento. En general, el apalancamiento significa tanto los rendimientos como los riesgos. Una compañía con más apalancamiento podría generar en promedio rendimientos más elevados que otra con menos apalancamiento. Sin embargo, los rendimientos de la primera, o sea, de la empresa con menos apalancamiento, ¿cierto? Los rendimientos de la primera también serán más volátiles, ¿sí? O sea, que pueden fluctuar más. Muchos riesgos de los negocios escapan del control de los administradores, pero no los que están relacionados con el apalancamiento. Los administradores tienen la capacidad de incrementar o disminuir el apalancamiento mediante la adopción de estrategias que dependan más de los costos fijos o variables. Piense, por ejemplo, en la disyuntiva
que enfrentan muchas compañías en cuanto a si deben fabricar sus propios productos o contratar a otra organización para que lo haga en un esquema de subcontratación, o sea, outsourcing. En el primer caso, la empresa tendría que invertir grandes sumas de dinero en la instalación de fábricas en distintos lugares del mundo. Estas fábricas generarían costos, sin importar que estén operando o no. Así que la empresa que lleva a cabo su propia manufactura tenderá a tener un apalancamiento más alto. ¿Ok? Va a querer apalancarse. En contraste, si la empresa subcontratara la producción, estaría en capacidad de reducir rápidamente sus costos cuando la demanda se reduzca, pues todo lo que tendría que hacer es suspender los pedidos. Por lo tanto, en general tendría un menor apalancamiento que la compañía que fabrica sus propios bienes, ¿cierto? O sea, ese apalancamiento tiene que ver con los costos fijos, o sea, si la empresa lo hace por sí sola, entonces el riesgo lo está asumiendo ella sola, porque ella misma es la que está, digamos, invirtiendo esos recursos para poder entonces, por ejemplo, aumentar la producción, ¿cierto? O simplemente fabricar. En cambio, si lo terceriza, ¿cierto? Si lo hace a través de outsourcing, pues entonces no estaría asumiendo esa posibilidad de que, por ejemplo, se redujera la demanda de productos, ¿cierto? Y como acabamos de mostrar, esos costos fijos, independientemente de que fabrique o no, pues tiene que asumirlos. ¿Ok? Bueno, ahora veamos apalancamiento operativo y financiero. Otra influencia que detentan los administradores sobre el apalancamiento tiene que ver con la elección de una estructura de capital específica, entendiendo por ella la mezcla de capital patrimonial, o sea, recursos propios de la empresa y deuda a largo plazo que mantiene la empresa. Entre más deuda emite una compañía, ojo, mayores son los costos en que incurre por pagarla, ¿sí? Porque su riesgo es mayor. Y supuestamente con esos beneficios, obviamente nosotros sabemos que el mundo es con pago de impuestos, obviamente esos beneficios de no pagar impuestos sobre la renta sobre ese escudo fiscal o sobre ese dejar de pagar recursos sobre lo que normalmente debería pagar, pues eso va a representar una reducción, bueno, un incremento, una reducción en los costos por un aumento en las utilidades, ¿cierto? Eso va a tener sus costos por el mayor riesgo que se asume. ¿Ok? Y entonces, como dije anteriormente, los tenedores los dueños de la empresa, de esa empresa que emitió las acciones, van a exigirle un mayor rendimiento sobre digamos, las actividades y operaciones que haga la empresa, puesto que ellos están asumiendo un mayor riesgo. Y ese mayor riesgo puede ir obviamente a perjudicar o puede dejar a la empresa ilíquida, ¿sí? Por algún motivo inesperado o incluso simplemente por el aumento en las tasas de interés y los perjudicados serían los tenedores de las acciones o los dueños de la empresa, ¿cierto? Y estos costos deben ejercerse sin importar que también vayan las ventas de la organización. En vista de que el apalancamiento puede tener un impacto de tal magnitud o de gran magnitud en la compañía, es preciso que el administrador financiero comprenda cómo medirlo y evaluarlo, en particular cuando se toman decisiones relativas a la estructura de capital. En la figura 1 se presenta un estado de pérdidas y ganancias para resaltar el origen de las distintas fuentes de apalancamiento. Perdón, esta es la figura 1. Esta es la figura 1. Y tenemos allí en esa figura el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Dice allí, ingresos por ventas menos costo de los bienes vendidos, obviamente nos da las utilidades brutas. Si esas utilidades brutas, dice allí debajo, menos gastos operativos, o sea, le restamos los gastos operativos, pues nos obtenemos las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cierto? El UI. Y si luego a esas utilidades antes de intereses e impuestos le restamos los intereses, pues obtenemos las utilidades netas antes de impuestos, ¿sí? Y ahí, ya entonces ahí estaría, digamos, el apalancamiento operativo con con el valor de esas cuentas hasta donde dice allí utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, con esos datos podemos calcular el apalancamiento operativo. De ahí para abajo, ¿cierto? Hasta
donde dice ganancias por acción, entonces podemos calcular el apalancamiento financiero. Ya ahorita lo vamos a definir. Y la sumatoria de ambos apalancamientos es el apalancamiento total. ¿Ok? Bueno, entonces íbamos en que a la utilidad antes de intereses e impuestos le restamos los intereses, obtenemos las utilidades netas antes de impuestos. A esas utilidades netas antes de impuestos le restamos los impuestos, obtenemos las utilidades netas después de impuestos, utilidad neta, ¿cierto? Y si a esa utilidad neta le restamos los dividendos, que obviamente es un porcentaje de esas utilidades netas de impuestos que vamos a pagarle a los accionistas, ¿cierto? A quienes compraron las acciones que emitimos, ¿cierto? Pues entonces obtenemos ganancias disponibles para los accionistas comunes, ¿cierto? Pero ojo con lo siguiente, dice menos dividendos de acciones preferentes, ¿cierto? No son, en este caso en particular, están diciendo, especificando que es a las utilidades netas se le restan los dividendos de acciones preferentes y el remanente sería ganancias disponibles para los accionistas comunes, ¿cierto? Y luego esas ganancias disponibles para los accionistas comunes, que sería obviamente lo que le toca a los dueños de las acciones comunes u ordinarias, entonces podemos, ese valor cuando lo dividimos entre la cantidad de acciones que están en circulación, pues obtenemos entonces el precio de esa acción, ¿cierto? Y esas ganancias por acción, como su nombre lo dice, es ese incremento en el precio de la acción se va reflejado o que, mejor dicho, que lo va a conseguir o que va a beneficiar al tenedor de esa acción, esa ganancia por acción. ¿Ok? Y obviamente, bueno, hay dos tipos de ganancia por acción. Una parte que tiene que ver con el incremento en el precio y otra que tiene que ver con el pago del dividendo o el haber recibido el dividendo que fue pagado por esa acción, ¿cierto? Ahí hay una doble, digamos, doble elementos, hay dos elementos que van a influir en esas ganancias por acción. Bueno, el apalancamiento operativo tiene que ver con la relación que existe entre los ingresos obtenidos por la empresa a partir de las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Ok? Esa relación. Es decir, sus utilidades operativas. Cuando los costos de las operaciones, como el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos, son en su mayoría fijos, ¿sí? O sea, una gran proporción son fijos, ¿como qué? Como en las empresas manufactureras, ¿cierto? Cualquier cambio pequeño en los ingresos producirá grandes modificaciones en las utilidades antes de intereses y impuestos. Y así es en las empresas manufactureras. Las empresas manufactureras, ustedes saben, ellos fabrican grandes cantidades de una determinada cantidad de productos y ellos digamos, previamente han establecido unos costos unitarios, ¿cierto? Y esos costos unitarios, entonces, luego cuando ellos van a establecer los precios de venta, pues ellos fijan un margen de ganancia, ¿cierto? Y eso es lo que ellos piensan o ellos consideran que fabricando y vendiendo, pues les va a permitir, obviamente, conseguir una remuneración, pagar lo que es la nómina, pagar el alquiler, los materiales, los costos indirectos de fabricación, todo eso, y les va obviamente a los dueños de la empresa, les va a generar una ganancia, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si esos costos de los bienes vendidos o costos de fabricación y esos costos operativos se elevan, ¿sí? En una mayor proporción que, por ejemplo, el precio de venta? Pues eso los va a perjudicar mucho, ¿no? Entonces, ahí es donde está el análisis que hay que hacer para ese tipo de empresas. El apalancamiento financiero se refiere a la relación que hay entre las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa y sus ganancias por acción común u ordinaria, ¿sí? Que conocemos como GPA, ganancias por acción. En el estado de pérdidas y ganancias se puede ver que las deducciones realizadas a las utilidades antes de intereses e impuestos para obtener las ganancias por acción incluyen, o sigue, las razones por las cuales se reduce son el pago de intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes.
Por supuesto, los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen en función de las utilidades que haya tenido la empresa. Pero el gasto por intereses y el pago de dividendos preferentes suelen ser fijos. Cuando estos elementos fijos son grandes, o sea, son elevados, es decir, cuando la empresa tiene mucho apalancamiento financiero, ¿sí? Cualquier cambio pequeño en las utilidades antes de intereses y impuestos producirá grandes cambios en las ganancias por acción. Y por último, el apalancamiento total es el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero. Dicho en otros términos, es la relación que existe entre los ingresos por ventas de la empresa y las ganancias por acción. ¿Ok? Ahora vemos el análisis del punto de equilibrio. Las empresas emplean el análisis del punto de equilibrio conocido como análisis de costo, volumen, utilidad para determinar el nivel de las operaciones necesarias para cubrir todos los costos y evaluar la rentabilidad asociada con varios niveles de ventas. El punto de equilibrio operativo de la compañía es el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos operativos, ¿sí? Todos los costos operativos. En este punto, las utilidades antes de intereses e impuestos, o sea, el Y, son iguales a cero. El primer paso para determinar el punto de equilibrio operativo consiste en dividir el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos en costos fijos y variables, ¿sí? Como vemos allí en la fórmula, ¿sí? Aquí dice apalancamiento operativo, dice ingresos por ventas que lo obtenemos multiplicando la cantidad de unidades producidas, suponiendo que es una empresa manufacturera, por su precio de venta. Ahí obtenemos los ingresos por ventas. A eso le restamos, dice allí, menos costos fijos operativos, ¿cierto? Que como ya dijimos, son los costos que pueden ser dos tipos, operativos o financieros, pero en este caso son operativos. Entonces le quitamos esa porción de costos fijos operativos, le, le perdón, le restamos, le quitamos también los costos variables operativos, ¿sí? O sea, estamos quitando la parte operacional, tanto la fija como la variable, que como dice allí entre paréntesis es costo variable por la cantidad de unidades fabricadas, y eso nos da la utilidad antes de intereses, impuestos o UI. Y si queremos conseguir ese punto de equilibrio, entonces igualamos a cero esta ecuación de utilidad antes de intereses e impuestos y determinamos cuál va a ser entonces la cantidad a producir, que sería la óptima, ¿cierto? Para que ese utilidad antes de intereses e impuestos sea igual a cero. ¿Ok? Bueno, eso es lo que normalmente se despeja, pero pues también se puede utilizar como patrón para calcular cuál es el precio de venta. También se puede utilizar con ese propósito, ¿sí? Bueno, estos costos suelen ser contractuales. Bueno, no, empiezo desde aquí, perdón. Los costos fijos son aquellos que la empresa debe pagar en un periodo determinado, independientemente del volumen de ventas alcanzado durante el mismo. Estos costos suelen ser contractuales, sí, por medio de contratos. El alquiler, por ejemplo, es un costo fijo. Como los costos fijos no varían en función de las ventas, no, acostumbramos a medirlos en relación con el tiempo. Por ejemplo, una medición típica consideraría el alquiler en términos del monto adecuado por mes. Por su parte, los costos variables sí cambian como consecuencia directa del volumen de ventas. Los costos de envío son, por ejemplo, son variables, son costos variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pagaré más costos de envío si vendo más, pero pagaré menos o asumiré menos costos de envío o de logística, ¿sí? O de flete si vendo menos. Casi siempre los costos variables se miden en unidades monetarias por unidad vendida. Eso es correcto. Método algebraico, veamos el método algebraico. Utilizando las variables siguientes, podemos redistribuir la parte operativa del estado de pérdidas y ganancias de la empresa en esta figura que tenemos aquí para darle una representación algebraica, ¿sí? Donde P, que es el precio de venta por unidad, P es el precio de venta por unidad, Q es la cantidad vendida en unidades, CF es el costo fijo operativo por periodo y CB es el costo variable operativo por periodo. Reescribiendo los cálculos algebraicos no, perdón, de esta fórmula, ¿sí? De esa ecuación, ¿cierto? Que dice ingresos por ventas menos costos fijos operativos menos costos variables operativos. Podremos obtener las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cierto?
Y esto lo vamos a expresar ya, digamos, no tomándolo directamente del estado de resultados, sino como una fórmula, ¿cierto? Perdón, como una ecuación, que es la que vemos allí, que es la ecuación 3.1, que dice utilidad antes intereses impuestos, ¿sí? Es como la representación, digamos que algebraica de esto mismo, ¿cierto? Utilidad antes intereses impuestos va a ser igual a precio por cantidad, que son ingresos, menos costos fijos, que lo tenemos acá, menos los costos variables operativos, que son costos variables por las cantidades a fabricar, ¿cierto? Bueno, o cantidad vendida, como lo quieran ver, si es una empresa comercializadora o una empresa manufacturera, una cantidad vendida, ¿cierto? Eso sería entonces la que yo voy a igualar a cero y voy a utilizar un método de optimización y lo que normalmente se utiliza en esta ecuación es para determinar esa cantidad que se necesita vender o que se necesita fabricar para que la utilidad antes de estos impuestos sea igual a cero, o sea que pueda cubrir, ¿cierto? Los costos operativos fijos y los costos variables operativos, ¿ok? Tras simplificar la ecuación tenemos, ¿cierto? O podemos despejarlo, ¿cierto? Que será y igual a cantidad por la diferencia entre precio de venta menos costo variable y eso le restamos los costos fijos, ¿cierto? Es simplemente despejar aquí en esta fórmula, digamos, relacionar donde queden las Q y no más, ¿cierto? Esa sería la ecuación 3.2. Ahora veamos un ejemplo de análisis gráfico en punto de equilibrio operativo. Bueno, pero continuamos con lo que estábamos mostrando anteriormente. Como se señaló antes, el punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas en el que todos los costos operativos fijos y variables quedan cubiertos. En otras palabras, es el nivel en que las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a cero, como ya dijimos antes. Si estableciendo utilidad antes de intereses e impuestos igual a cero y resolviendo la ecuación 3.2, ¿cierto? La que vimos anteriormente, para Q tendremos entonces, o despejando Q, tendremos que será igual a costos fijos sobre precio menos costos variables, ¿sí? Donde Q es el punto de equilibrio operativo de la empresa, ¿ok? Punto de equilibrio operativo de la empresa. Ejemplo 1. Imagine que Cheryl's Posters, una pequeña empresa minorista dedicada a la venta de carteles, tiene costos fijos operativos, digamos, de $2.500. Su precio de venta es de $10 por cartel, ¿sí? Vende carteles a $10. Y su costo variable operativo es de $5 por cartel, ¿ok? Aplicando la ecuación 3.3, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí, la de Q igual a costo fijo sobre precio menos costo variable, ¿sí? A estos datos obtendremos que el costo fijo ya sabemos que son los 2.500 y eso lo dividimos entre la diferencia del precio de venta menos el costo variable, ¿sí? O sea, 10 menos 5. Eso nos da 500 unidades. Entonces, con la venta de 500 unidades, las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa deben ser iguales a cero. Así, la organización tendrá utilidades antes de intereses e impuestos positivas por la venta de al menos una cantidad superior a 500 unidades. Y tendrá obviamente también utilidades antes de intereses e impuestos negativas, ¿cierto? Si sus ventas son inferiores o si venden menos de esas 500 unidades. Podemos confirmar esta conclusión sustituyendo con valores mayores y menores que 500, ¿sí? Que 500 unidades junto con los demás valores dados. Bueno, pero eso se puede hacer más adelante. Ahora veamos el método gráfico. Aquí vemos a mano derecha ese análisis gráfico del punto operativo, punto de equilibrio operativo. Se presenta gráficamente el análisis del punto de equilibrio con los datos del ejemplo anterior. El punto de equilibrio operativo de la empresa es aquel en donde su costo operativo total, o sea, la suma de sus costos operativos fijos y variables, es igual al ingreso por ventas. En este punto, las utilidades antes de intereses e impuestos son iguales a cero, ¿sí? O sea, en este punto que tenemos acá, ¿sí? Ingresos por ventas igual a cero. La figura evidencia que cuando las ventas se ubican por debajo de las 500 unidades, o sea, como observamos acá, miren, todo lo que está de 500 hacia la izquierda, hacia cero, ¿cierto? Que obviamente lo que está mostrando el eje de las X son las ventas en unidades y lo que está mostrando el eje de las Y son los costos o ingresos, ¿cierto? Suponiendo
en dólares, ¿sí? En dólares. Entonces, cuando la empresa vende por encima, si vende cantidades inferiores a 500, está generando pérdidas, ¿sí? Como lo observamos aquí en esta franja, digamos, más oscura, está generando pérdidas. Estos 2.500 está mostrando el costo operativo fijo, ¿cierto? Pero por el contrario, este sería como el punto de inflexión, ¿cierto? Y las cantidades que venda por encima de 500, pues van a representar utilidades, ¿sí? Mayores ingresos, ¿cierto? Como vemos acá. Y aquí observamos que esta línea, que ya la había yo mencionado anteriormente, esta línea, digamos que es la primera línea de este segmento, digamos, de este encuentro de estos dos segmentos, es el ingreso por venta, que como dijimos es igual a cero, buscamos el punto de equilibrio afirmando de que es igual a cero el Y, ¿cierto? Resulta que tiene en contraposición esta otra línea que es el de costo operativo total. Ese costo operativo total, como observamos allí, llega o parte o inicia en el punto de 2.500, que como dijimos anteriormente es el costo operativo fijo, ¿cierto? Bueno. Cuando las ventas se ubican por encima de las 500 unidades, el ingreso por venta supera el costo operativo total, obvio, y las utilidades antes de intereses e impuestos son mayores que cero. Costos inestables y el punto de equilibrio operativo, ese es otro tema. El punto de equilibrio operativo de la empresa es sensible a distintas variables. El punto de equilibrio operativo de la empresa es sensible a distintas variables. ¿Cuáles son? El costo fijo operativo, o CF, el precio de venta por unidad, el P, y el costo variable operativo por unidad, o CB, costo variable operativo, ¿cierto? Entonces, analizando esa ecuación que vimos anteriormente, la 3.3, podemos comprobar que los aumentos y las disminuciones en los valores de dichas variables van a afectar el punto de equilibrio. La sensibilidad del volumen de ventas de equilibrio ante un incremento en cada una de las variables mencionadas se resume en esta figura. Como cabría esperar, un aumento en el costo, ¿sí? O sea, costo fijo o costo variable, tiende a incrementar el punto de equilibrio operativo, mientras que un aumento en el precio de venta por unidad lo disminuye. ¿Okay? El apalancamiento operativo es resultado de la existencia de costos fijos que la empresa debe pagar para operar. Utilizando la estructura presentada en la anterior gráfica, podemos definir el apalancamiento operativo como el uso de los costos operativos fijos para acrecentar o aumentar los efectos que tienen los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. Ejemplo 2. Utilizando los datos de Cheryl Posters, ¿sí? Este es otro ejemplo, pero también similar al anterior porque es la misma empresa. Utilizando los datos de Cheryl Posters, vamos a suponer un precio de venta de 10 por unidad, un costo variable operativo, ¿sí? Donde CB es igual a 5 por unidad, un costo fijo operativo donde CF es igual a 2.500. Entonces, suponiendo, partiendo de la figura anterior, se muestra la gráfica del punto de equilibrio operativo que se presentó originalmente en la anterior figura, ¿cierto? Las etiquetas adicionales que aparecen sobre la gráfica indican que a medida que las ventas de la compañía se incrementan de 1.000 a 1.500 unidades, o sea, pasa de Q1 a Q2, pues utilidades antes de intereses e impuestos aumentan a 2.500, o perdón, aumentan de 2.500 a $5.000, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Ahí lo podemos observar. Eh, en otras palabras, un aumento de 50% en las ventas, o sea, pasó de 1.000 a 1.500 unidades, da por resultado un incremento de 100% en la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Porque va a pasar de 2.500, que son los costos fijos, a 5.000. La tabla con los datos incluye los datos correspondientes a esa figura que acabamos de ver, así como la información relevante para un nivel de ventas de 500 unidades. Podemos ilustrar dos casos empleando el nivel de ventas de 1.000 unidades como punto de referencia. En el caso 1, vemos un incremento o podemos plantear un incremento de 50% en las ventas, que pase de 1.000 a 1.500 unidades. Esto ocasiona un aumento de 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos, porque pasa de 2.500 a 5.000. Ah, perdón, esto no eran los costos fijos, que pena, los 2.500 también son las utilidades, ¿sí? Pasan de 2.500 a 5.000.
Y en el caso 2, una disminución de 50% en las ventas, o sea que pasara, por ejemplo, de 1000 a 500 unidades, pues provocará una reducción del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos, pasando de 2.500 a cero. A partir del ejemplo precedente, vemos que el apalancamiento operativo funciona en ambas direcciones. Cuando una empresa tiene costos fijos operativos, el apalancamiento operativo está presente. Un incremento en las ventas ocasiona un aumento más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Una disminución en las ventas da como resultado una disminución más que proporcional en las utilidades antes de intereses e impuestos. Ahora veamos medición del grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo GAO es una medida numérica del apalancamiento operativo de la empresa, ¿cierto? Puede derivarse usando la ecuación GAO igual a cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos dividido entre cambio porcentual en ventas. Siempre que el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos resulte de un cambio porcentual determinado en las ventas sea mayor que este último, pues existirá apalancamiento operativo. En otras palabras, siempre y cuando el GAO sea mayor que 1, pues habrá un apalancamiento operativo. Y si es menor, pues no. Veamos ahora el caso de apalancamiento de Adobe. Adobe Systems, una de las empresas de software para PC más grandes de Estados Unidos, domina los mercados de programas de diseño gráfico, captura de imágenes, medios dinámicos y herramientas de autor. Los diseñadores de sitios web favorecen sus aplicaciones de software Photoshop e Illustrator, y el programa Acrobat se ha convertido en un estándar para compartir documentos en línea. La capacidad de Adobe para manejar los gastos discrecionales ha permitido que la empresa mantenga sólidos sus resultados, pero tiene una ventaja adicional: su apalancamiento operativo, es decir, el uso que hace de los costos fijos operativos para aumentar el efecto que tienen los cambios producidos en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Es lo resaltante. Adobe y otras compañías similares dentro de la industria del software incurren en la mayoría de sus costos muy temprano en el ciclo de vida de sus productos, ¿cierto? Porque son previos, ¿no? Durante la etapa de investigación y desarrollo, así como en las primeras fases de comercialización. Los costos de desarrollo iniciales son fijos y los costos subsiguientes de producción son prácticamente nulos. Las economías de escala son enormes. Una vez que una compañía vende las copias suficientes para cubrir sus costos fijos, ya lo demás es ganancia, ¿sí? La mayor parte del flujo efectivo incremental se convierte en ganancias, como se evidencia bueno, en la tabla, ¿cierto? Mm, Costos fijos y apalancamiento operativo. Los cambios ocurridos en los costos fijos operativos afectan de forma significativa el apalancamiento operativo. A veces las empresas pueden alterar la mezcla de costos fijos y variables en sus operaciones. Por ejemplo, una compañía podría realizar sus pagos de arrendamientos con montos fijos en lugar de hacerlo como un porcentaje de sus ventas, ¿sí? También podría retribuir a sus representantes de ventas con un salario fijo y un bono, en lugar de hacerlo a través de comisiones porcentuales sobre las ventas, ¿sí? Las alteraciones provocadas por el cambio de los costos operativos fijos sobre el apalancamiento operativo quedarán mejor ilustradas con un ejemplo, ¿cierto? Sobre la experiencia de Cherry's Posters. Entonces, vamos a basarnos nuevamente en esto de Cherry's Posters, en la empresa Cherry's Posters, que elimina las comisiones por ventas e incrementa los salarios. Este cambio genera una disminución del costo variable por unidad de 5 a 4,5 dólares y un incremento de los costos fijos de 2.500 a 3.000 dólares. Bueno, la figura que vamos a ver más adelante se presenta un análisis similar al que se hizo en la anterior tabla o figura, pero usando los nuevos costos. Aunque las utilidades antes de intereses e impuestos de 2.500 al nivel de ventas de 1.000 unidades no se modifican a raíz de la modificación de la estructura de capital, ¿cierto? Se muestra que la empresa ha incrementado su apalancamiento operativo al aumentar los costos fijos y reducir los costos variables. Con la sustitución de los valores apropiados, ¿cierto? En la ecuación 5, ¿sí? Que es la que está acá, la ecuación 5, el grado de apalancamiento operativo al nivel base de ventas de 1.000 unidades se convertirá en 2.2. Dice allí, GAO, que es grado de apalancamiento operativo, a 1.000 unidades va a ser igual a 1.000 unidades por costo variable, que son 10, menos 4,5, ¿cierto? Perdón, qué pena, precio, el precio de venta son 10 menos 4,5, que es el costo variable,
dividido entre 1000 unidades por esa diferencia, que son 10 menos 4,5, lo mismo que está en el numerador, o sea, el precio de venta menos el costo variable, y menos las 3000, bueno, ese incremento en costos fijos de $3000. ¿Okay? Al hacer algebraicamente esa división, ¿cierto? O sea, dividir 5500 entre 2500, nos da 2,2. ¿Qué quiere decir? Comparando este valor con el GAO de 2, ¿sí? Que era el que tenía antes de aumentar los costos fijos, pues resulta claro que entre más altos son los costos fijos operativos de la empresa en relación con sus costos variables operativos, pues mayor será el grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? De acuerdo con la nueva estructura de costos, un cambio de 50% en ventas pues va a provocar un cambio de 110% que viene del multiplicar ese 50% por 2,2, que es como ese factor de relacionamiento, ¿cierto? Para 1000 unidades, el GAO a 1000 unidades, en las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cierto? O sea que tiene un efecto como apalancador ese incremento en los costos fijos, ¿ok? O sea, muy bueno, ¿no? Porque aumenta en gran medida las utilidades antes de intereses e impuestos. Ahora veamos el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es resultado de la presencia de los costos fijos financieros que debe pagar la empresa. Utilizando el marco conceptual de la figura 1, bueno, de la que teníamos inicialmente, podemos definir el apalancamiento financiero como el uso de los costos fijos financieros para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción de la empresa. Los dos costos fijos financieros más comunes son los intereses sobre la deuda y los dividendos de las acciones preferentes. ¿Sí? Estos son los dos costos fijos financieros más comunes. Pero obviamente pueden haber más, claro que sí. Estos gastos deben ejercerse independientemente de las o del monto de las utilidades antes de intereses e impuestos disponibles para pagarlos. Ahí tenemos a mano derecha, en la figura 5, que es la que está arriba, tenemos el apalancamiento operativo e incremento en costos fijos, ¿cierto? Vemos allí, por ejemplo, que las ventas son de 500 unidades, ¿cierto? Si luego entonces pasa a 1000, ¿cómo resultan o cómo terminan siendo las utilidades antes de intereses e impuestos? Que vemos que para el caso de 1000 vienen siendo los 2500, que fue lo que yo expliqué hace poco, y cuando las ventas son de tan solo 500, pues las utilidades ya no son ni siquiera utilidades, sino que son unas pérdidas de 250. Pero cuando las ventas sí aumentan, obviamente, a 1500, ¿cierto? O sea que se triplica, ¿cierto? Las unidades vendidas, pues las utilidades antes de intereses e impuestos, pues imagínense, pasa de 110%, ¿sí? O sea, se incrementa 110%. Entonces eso obviamente es bastante beneficioso o bastante lucrativo para la empresa porque estaría aumentando en gran proporción esas utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Ok? Bueno, ejemplo 4, Chen Foods, ¿sí? Chen Foods, una pequeña empresa dedicada a la comercialización de comida asiática, espera producir o generar unas utilidades antes de intereses e impuestos de $10,000, ¿cierto? Es el que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Esta es la representación de ese esquema, ¿sí? De ganancias por acción para la empresa Chen Foods, ¿sí? Esa empresa espera generar utilidades antes de intereses e impuestos por $10,000 en el año en curso. La compañía tiene un bono con valor de $20,000 y tasa de interés cupón, ¿sí? Anual de 10%. Además, tiene en circulación 600 acciones preferentes que pagan $4 de dividendos por unidad. Perdón, la tasa actual sobre el bono es de 10%, o sea, sobre el valor del bono que es $2,000, ¿cierto? Entonces vemos allí que esa ganancia sería de 10% de 20,000, pues son $2,000, ¿cierto? Los dividendos anuales sobre las acciones preferentes ascienden a $2,400, ¿sí? ¿Por qué? Como dice allí, ahí está el cálculo. $4 por acción multiplicado por las 600 acciones, pues da $2,400, ¿sí? O sea, el dividendo por acción es de $4, ¿cierto? Y como hay 600 acciones preferentes, ¿sí? Entonces son $2,400.
Ahí vemos en la figura 6, ¿cierto? Se presentan las ganancias por acción correspondientes a los niveles de utilidad antes de intereses e impuestos para 6,000, 10,000 y 14,000 dólares. ¿Sí? Se hizo esos tres escenarios. Suponiendo que la empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40%, pues entonces en esa figura 6 se ilustran dos situaciones. Caso 1, un incremento de 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos, porque obviamente pasa de 10,000 a 14,000, ¿cierto? Las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí en la parte superior, ¿no? 10,000 a 14,000. Provoca un aumento de 100% en las ganancias por acción, ¿sí? Miren aquí, ganancias por acción pasó con 10,000, con 10,000 dólares de utilidad antes de intereses e impuestos, está dando unas ganancias por acción de 2,4. Y al incrementarse solo un 40%, las utilidades antes de impuestos, perdón, las ganancias por acción aumentaron el doble, de 2,4 pasaron a 4,8, ¿sí? 4,8. ¿Y por qué subió a 4,8? Porque son estos 4,800 que son ganancias disponibles para accionistas comunes o de las acciones ordinarias, ¿cierto? 4,800 dividido entre pues las mil, las 1,000 acciones, que se ha mantenido obviamente pues estable, ¿no? Al menos para este análisis se ha mantenido estable, que son esas 1,000 acciones en circulación. ¿Ok? Bueno, y caso 2, una disminución de 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos, o sea que pasa de 10,000, que es digamos este valor base, a 6,000, ¿cierto? Pues va a ocasionar una reducción en esas ganancias por acción de el 100%, ¿sí? Pasó de 2,4 que estaba entregando de ganancia por acción a 0, ¿sí? Ok. El efecto del apalancamiento financiero es tal que un incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa ocasiona un aumento más que proporcional en sus ganancias por acción. Por otra parte, una disminución de las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía provoca una reducción más que proporcional en las ganancias por acción. Ahora damos la medición del grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero GAF es una medida numérica del apalancamiento financiero de la empresa. Su cálculo es muy similar al del grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? Un método para obtener ese GAF es el de cambio porcentual en ganancias por acción sobre cambio porcentual en utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Lo que cambia es el numerador, ¿sí? Como lo vemos allí. En este caso es cambio porcentual en ganancias por acción. Siempre que el cambio porcentual en las ganancias por acción ocasionado por un cambio porcentual determinado en las utilidades antes de intereses e impuestos sea mayor, si ese cambio es mayor que el cambio porcentual en estas últimas, ¿cierto? Pues existirá un apalancamiento financiero. En otras palabras, siempre que el GAF sea mayor que 1, pues habrá apalancamiento financiero. Una fórmula más directa para calcular el grado de apalancamiento financiero a un nivel base de utilidad ante intereses e impuestos se presenta en esta ecuación que vemos allí, que es la 3,7, donde se utiliza, se utiliza la notación que hemos visto, las fórmulas que hemos visto en la figura 6. Observe que en el denominador el término 1 dividido, este que tenemos acá, 1 dividido entre 1 menos t, ¿cierto? Está convirtiendo el dividendo de acciones preferentes después de impuestos a un monto antes de impuestos, ¿sí? Esto por consistencia con los demás términos de la ecuación, ¿sí? Para que estén, digamos, en el mismo instante, ¿sí? O en el mismo, sí, instante de tiempo, podríamos decirlo así. Entonces vemos allí como el GAF a nivel de base, ¿sí? Antes habíamos hecho un ejemplo con nivel de base 1,000 unidades, ahora vamos a decir cuál es el GAF dado o partiendo de una base de utilidad antes de intereses e impuestos va a ser igual a esas utilidades antes de intereses e impuestos dividido entre utilidad antes de intereses e impuestos menos I, ¿sí? Que I es la inversión, ¿cierto? No, perdón, los intereses. No, espera un momento. Esa ahí es menos impuestos, perdón. Utilidad antes de intereses e impuestos menos el DP menos 1 sobre 1 menos T. También podemos evaluar el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero sobre el riesgo de la empresa.
para lo cual utilizamos un marco similar al empleado para desarrollar los conceptos individuales de apalancamiento. Este efecto combinado o apalancamiento total puede definirse como el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por consiguiente, el apalancamiento total puede interpretarse como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la organización. Tenemos otro ejemplo. CableSync, una empresa fabricante de cables para computadora, espera tener ventas de 20,000 unidades a $5 por unidad para el próximo año. Por otro lado, debe cumplir las obligaciones siguientes. Tiene que costear o tiene que cubrir unos costos variables operativos de $2 por unidad, costos fijos operativos de $10,000, intereses de $20,000 y dividendos de acciones preferentes de $12,000. La empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40% y tiene 5,000 acciones comunes en circulación. En la figura 7, te la vamos a ver, se presentan los niveles de ganancia por acción asociados con las ventas esperadas de 20,000 y 30,000 unidades. Bueno, la siguiente tabla, te la vamos a ver, es esta. Muestra que a consecuencia de un incremento de 50% en las ventas, o sea que pasa de 20,000 a 30,000 unidades, la empresa experimentará un aumento de 300% de las ganancias por acción, de 1.2 a 4,8. Aunque no se muestra en esa figura la disminución de 50% en las ventas, pues ocasionaría, una disminución de 50% en las ventas ocasionaría, por el contrario, una reducción de 300% en las ganancias por acción. La naturaleza lineal de la relación del apalancamiento tiene que ver con el hecho de que los cambios de igual magnitud y en direcciones opuestas en las ventas dan como resultado cambios de igual magnitud en la dirección correspondiente en las ganancias por acción. Para este momento debería ser evidente que siempre que una empresa tenga costos fijos, operativos o financieros, pues en su estructura existirá apalancamiento total. Veamos entonces esta figura. Vemos allí cómo hay dos columnas, ¿cierto? Una donde parte unas ventas en unidades de 20,000 y otras de 30,000. Es decir, que al pasar de 20,000 a 30,000 hay un incremento del 50%, ¿cierto? Vemos entonces cómo varía obviamente los ingresos por venta, los costos variables operativos, las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Que eh, aunque las ventas aumentaron un 50%, las utilidades antes de intereses e impuestos sufrieron un incremento del 60%, al pasar de 50,000 a 80,000, ¿cierto? Y con esos valores ya podemos calcular el GAO, ¿cierto? Entonces, hubo un incremento del 60% en el Y, utilidad antes de intereses e impuestos. Eso lo colocamos allí en el numerador, más 60%, ¿cierto? Y en el denominador colocamos el aumento o la variación, en este caso positiva, en la cantidad de unidades vendidas, que fue de 20,000 a 30,000, o sea, fue el 50%. Y si dimos 60% entre 50%, pues eso nos da 1.2. O sea que ese grado de apalancamiento operativo es del 1.2. Ahora veamos en la parte de grado de apalancamiento financiero. Allí entonces, partiendo de esa utilidad ante intereses e impuestos, ¿cierto? Entonces a eso le restamos los intereses, 20,000 en ambos casos, porque eso dijimos que están ya fijos, ya fueron definidos, ya fueron establecidos, 20,000, ¿cierto? Independiente de las cantidades a producir o a fabricar o a vender. Eso nos da entonces utilidades netas, utilidades netas antes de impuestos de 30,000 para el caso de las 20,000 unidades y de 60,000 para el caso de las 30,000 unidades. A eso le quitamos impuestos, eso nos da una utilidad neta después de impuestos. Eso le quitamos luego los dividendos de acciones preferentes, que también es de fijo, en ambos es igual, que es de 12,000, y obtenemos unas ganancias disponibles para los accionistas comunes de $6,000 para el caso de 20,000 unidades y de $24,000 para el caso de 30,000 unidades, ¿cierto? Una variación bastante elevada. Haciendo el cálculo de las ganancias por acción, como sabemos, son dividir las ganancias disponibles para las acciones, para los accionistas comunes o para las acciones ordinarias, que son 6,000, lo dividimos entre la cantidad de acciones en circulación. Acabamos de mencionar lo que son de 5,000. Eso nos va a dar una ganancia por acción de 1,2 o 1,20, ¿cierto? Y cuando se fabrican o se comercializan 30,000 unidades, entonces, esas ganancias disponibles de 24,000 se dividen también en 5,000 y pasa a ser de 4,8.
Es decir, pasa de 1,2 a 4,8 la ganancia por acción, o sea, un incremento del 300%, ¿cierto? Y si calculamos ese grado de apalancamiento financiero, vemos cómo ese incremento en ganancias por acción, que lo va en el numerador, que es de más 300%, dividido al incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos, que es este acá de más 60%, pues nos da 5, ¿cierto? O sea, 5, un número índice de 5, o sea, si lo colocáramos en por ciento sería un 500%, ¿ok? Bueno, y si calculamos el GAT, el grado de apalancamiento total, que su fórmula es la variación en las ganancias por acción, la variación en utilidad en ganancias por acción, que es de más 300%, dividido entre la variación en las cantidades fabricadas o comercializadas, que es del 50%, nos da 6, nos da aún más, ¿cierto? O sea que el grado de apalancamiento total, que considera tanto el grado de apalancamiento operativo como el grado de apalancamiento financiero, nos está dando un factor de 6 veces o de 600%, lo cual es pues bastante llamativo, ¿no? Bastante interesante. Siempre que el cambio porcentual en las ganancias por acción resultante de un cambio porcentual determinado en ventas sea mayor que el cambio porcentual en las ventas, existirá un cambio resultante porcentual en determinado en ventas sea mayor que el cambio porcentual en las ventas, existirá un apalancamiento total. En otras palabras, siempre que el GAT sea mayor que 1, o sea, 100% en porcentaje, pues existirá apalancamiento total. Ahora veamos la relación entre los apalancamientos operativo, financiero y total. El apalancamiento total refleja el impacto combinado que tienen los apalancamientos operativos y financieros sobre la empresa. Si los apalancamientos operativos y financieros son altos, pues provocarán que el apalancamiento total también sea alto. Y lo opuesto también ocurre. Si los dos apalancamientos operativos y financieros son negativos, pues obviamente el apalancamiento total también será negativo. La relación entre los apalancamientos operativo y financiero es multiplicativa, ¿sí? Más que aditiva, ¿cierto? Porque siempre estamos dividiendo un factor entre otro o una variable entre otro. La relación entre el grado de apalancamiento total y los grados de apalancamiento operativo GAO y financiero GAF está dado por, ¿sí? GAT es igual a GAO por GAF, ¿sí? Por eso vemos que es multiplicativo ese factor. Conclusiones. Allí se encuentra Javier o mis ladies. Bueno, conclusiones. Primero, Modigliani y Miller en su primera proposición muestran que la estructura de capital es irrelevante para el valor de la firma y por lo tanto es indiferente financiarse con recursos internos o externos. Por lo tanto, la creación de valor depende únicamente de la política de inversiones que tenga la empresa. Segundo, dado que los inversores esperan rendimientos más altos para un mayor riesgo del mercado, pues deben esperar mayores rendimientos para inversiones con betas más altos. Tercero, el apalancamiento operativo, AO, es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía. Cuarto, el apalancamiento financiero, AF, es el uso de los costos fijos financieros para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción de la empresa. El apalancamiento total es el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar o aumentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ay, se desconectaron. Bueno, es decir que se les presentó algo. Bueno, comentarles que llenen los formatos. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen un feliz fin de semana.